Hola, mi nombre es Pedro Díaz Romo. He preparado este video para mis alumnos de álgebra lineal con el tema de matriz inversa por el método de Gauss-Jordan. Para hacerlo, voy a utilizar un ejemplo. Sabemos que la matriz A, al ser multiplicada por su matriz inversa, que sería la matriz A-1, nos da como resultado la matriz identidad. Bajo este supuesto vamos a trabajar. Para ello, vamos a usar un ejemplo. Tengo aquí la matriz. Bien, voy a hacerlo un poco más grande. Okay, creo que ahí está bien. Lo vamos a hacer con Excel para evitar estar haciendo operaciones a mano. El procedimiento es el mismo que si lo hiciéramos en la calculadora o incluso que si lo hacemos a mano, pero evitamos errores al momento de estar haciendo las operaciones aritméticas. Bien, esta matriz de 3×3, recuerden que solamente se pueden invertir las matrices cuadradas de n por n. En este caso n vale 3 y tenemos 3 columnas y 3 filas. Lo primero que tenemos que hacer para invertir la matriz es agregar la matriz identidad enfrente de la primera matriz. Entonces vamos a hacerlo. La matriz identidad es aquella que tiene en sus elementos de la matriz diagonal puros unos. Yo preparé mi hoja para trabajar con quebrados, con fracciones. Ahorita les explico cómo. Entonces nuestra matriz de identidad dijimos que es aquella que tiene en la diagonal principal unos y los demás elementos de la matriz son ceros. Bien, estoy ajustando el tamaño de las celdas porque como está con fracción me da enteros con fracciones. Ahora ya tengo mi matriz identidad. Bien, ahora el método consiste en hacer operaciones con filas y renglones para convertir esta primera matriz, la matriz original, la tenemos que convertir en la matriz identidad, y donde tenemos la matriz identidad actualmente, vamos a tener la matriz inversa. Entonces, vamos a convertir este 5, este 7 y este 9 en unos, y los demás elementos de la matriz original los tenemos que convertir en ceros. Y aquí donde tenemos la matriz identidad ahora, vamos a tener la matriz inversa. Ok, bueno, empezamos. Entonces, tenemos que hacerle una operación a toda la primera fila de la matriz para que este 5 se convierta en 1. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, la operación con la que vamos a trabajar va a ser la siguiente. Si esta es nuestra fila 1 de la tabla actual, la siguiente es la fila 2 de la tabla actual, y tendríamos nuestra tercera fila, que es la fila 3. Las voy a poner de otro color para que no se confundan. Ok, entonces nuestra nueva fila 1 y voy a poner toda la columna de un color diferente para no confundirme. Ok. Bien, a ver, antes de iniciar, a mí me funciona así, espero que a ustedes también les sirva. Les voy a compartir lo que yo hago. Les voy a marcar en mi primera matriz, en mi matriz original, en la matriz inicial, voy a marcar la fila pivote. ¿Qué significa esto de la fila pivote?
Esto significa que es el elemento, la fila que contiene el elemento pivote. El elemento pivote es aquel que yo quiero convertir en 1. Entonces este 5 es el que quiero convertir en 1 y esta es mi fila pivote. Y mi columna pivote va a ser la columna que contiene el elemento pivote. Y entonces ya tengo aquí marcada mi fila pivote y mi columna pivote. Y lo que voy a hacer es convertir este 5 en 1 y los demás en ceros, como está la matriz identidad o como debiera ser la matriz identidad. Bien, ¿cómo le hago? Pues tengo que dividir esta fila, toda la fila, sobre un elemento que al ser dividido por 5 o al dividirlo entre 5 me dé 1. Por lo tanto tengo que dividirlo sobre 5. Pues la operación que voy a realizar va a ser que la fila 1 de la tabla actual va a ser igual a la fila 1 de la tabla anterior. Le pongo un apóstrofe para indicar que es la tabla anterior y todo eso lo voy a dividir sobre 5. Bien, entonces realizamos la operación. Va a ser mi nueva fila 1 de la tabla actual, va a ser igual a la fila 1 de la tabla anterior, siempre trabajando con los elementos de la misma columna, es decir, de la columna 1 sobre 5. Y ya convertí este 5 en 1 y ahora puedo recorrer la celda y tengo toda la operación de la fila. Me quedaría 5, 4 quintos, un entero con 3 quintos, lo que sería lo mismo a 8 quintos, 1 quinto, 0 y 0. ¿Cómo le hago para que me dé fracciones? Si lo dejo en decimales igual me da, porque Excel guarda 15 decimales después del punto, pero para que se vean las fracciones, lo que voy a hacer es seleccionar toda la hoja, tomando la hoja de acá en la esquina, de arriba, aquí, y después voy a ir a formato, después más formatos de número, selecciono fracción y voy a seleccionar hasta 2 dígitos, 21 25avos. Esto significa que esta precisión me daría 99avos, porque tendría 2 dígitos en el numerador, ¿no? Lo selecciono. A lo mejor no los necesito, pero los voy a marcar así. Entonces ya convertí mi primera fila, ¿okay? Mi fila pivote, ya convertí el elemento pivote en 1 y todos los demás en los elementos que correspondan. Entonces lo voy a sombrear para no perderme, saber que esta es mi fila pivote. Ahora, estos elementos son mis elementos de la columna pivote. Y lo que tengo que hacer es convertir los demás elementos de la columna pivote, estos dos, en ceros. Haciendo la operación con toda la fila, ¿no? Bien, entonces tengo que multiplicar la fila 1, la fila pivote de la tabla actual, por un número que al sumárselo a 11 me dé 0. Esto es entonces que mi fila 2 de la tabla actual sería multiplicar por menos 11. ¿No? Menos 11 por la fila pivote de la tabla actual, que es la fila 1, más la fila 2 de la tabla anterior. Esta sería mi operación. Bien. Bueno, antes de continuar, perdón, en la fila 1 lo que hice fue dividir sobre 5. Pero si yo tuviera un número que no fuera cerrado, o sea, por ejemplo, si tuviera punto 33 y divido sobre punto 33, Excel me va a dar un número que no sería exacto, porque Excel guarda 15 decimales después del punto, es decir, es punto y luego 15 treces, punto 3333333, y si yo divido ese valor sobre solamente punto 33, si le meto el número a mano, entonces voy a tener una imprecisión, y no me daría 1, sino me daría 1.000001. Para evitar esos errores de precisión, lo que tengo que hacer en vez de dividir sobre el 5, voy a dividir sobre la celda que tiene el 5, que en este caso es la misma celda. O sea, divido la celda C16 sobre la C16 y al dividir esa celda sobre sí misma me va a dar 1. Pero para que toda la fila me la divida sobre 5, en vez de en el segundo elemento, si dejo así, lo copio, vean lo que pasa. Me divide sobre 4, ¿no? Porque me divide otra vez
la D16 sobre la D16. Para que esto no ocurra, entonces voy a fijar la C16. Dependiendo del teclado que tengan, pueden fijar, bueno, se fija con la función F4, pero dependiendo del teclado que tengan, algunos tienen que aplicar la función Fn y luego F4, o bien directamente la F4, les pido que prueben. Y si no lo pueden hacer así, entonces van a fijar poniéndole pesos a la columna y pesos a la fila. Entonces sería pesos C, pesos 16 en mi caso. Pues ahora ya puedo recorrerla. Y ya me queda entonces todos los elementos de la fila. En este caso, por ejemplo, el 8 lo estoy dividiendo sobre la celda que tiene el 5. Y así evito errores de imprecisión. Así vamos a hacerlo con todas las demás filas y celdas para no tener desviaciones en el resultado. Entonces, bueno, ahora sí, regresamos a la fila 2. En la fila 2 tengo que mi nueva fila 2 va a ser menos 11 por la fila 1 de la tabla actual, o sea, la fila pivote, que es la que está sombreada con azul, más la fila 2 de la tabla anterior, siempre trabajando con la misma columna. Entonces voy a hacer la operación menos 11, pero otra vez, para no poner el 11, voy a poner menos la celda que tiene el 11 y la voy a fijar por la fila pivote de la tabla actual, en la misma columna que estoy trabajando, es decir, en la columna 1, más la fila 2 de la tabla anterior, también en la columna 1, y le doy enter y entonces ya convertí este 11 en 0. Hago lo mismo con todas las demás, todos los demás elementos. Bien, aquí voy a hacer más grandes las columnas, porque por eso me salen esos signos, por el formato que le dimos. Bien, entonces ya convertimos el 11 en 0, que es lo que estábamos buscando. Vamos a trabajar con la siguiente fila, que es la fila 3, y ahora tenemos un menos 2. Entonces la fila 3 de la tabla actual va a ser igual a 2 positivo, multiplicado por la fila 1 de la tabla actual, más la fila 3 de la tabla anterior. Le estamos poniendo un apóstrofe para indicar que es la fila 3 de la tabla anterior. Bien, aquí en la anterior no le puse el apóstrofe, pero se lo pongo ahora. Bien, entonces ya tengo la operación. Y la operación, repito, tiene que ser buscar un número que al multiplicarlo por la fila pivote, el elemento pivote de nuestra tabla actual, y se lo sumamos al elemento que quiero hacer 0 de la tabla anterior, que en este caso es el menos 2, me dé 0. Entonces por eso es que elegí el 2, porque 2 por 1 me da 2 positivo. Menos 2 me daría 0. Ok, hacemos la operación en Excel. Sería igual, voy a multiplicar menos por la celda que tiene el 2, el menos 2. Entonces así sería menos por menos más, y tendría 2 positivo, y la fijo para que siempre se multiplique toda la fila 1 de la pivote de la tabla actual por ese 2 positivo. Entonces multiplicamos el 2 positivo por la fila 1 de la tabla actual y se la sumamos a la fila 3 de la tabla anterior y le damos enter y ya conseguimos el 0. Muy bien, entonces ya tenemos lo que buscábamos, que era este 1 y el pivote hacerlo 1 y los demás elementos de la columna hacerlo 0. Entonces voy a quitar el sombreado para sombrear ahora mi nuevo elemento pivote. El siguiente elemento que tengo que hacer 1 es el elemento 2, 2 de la tabla. Entonces voy a sombrear la columna que contiene al nuevo elemento pivote. Okay. Y después voy a sombrear también a la fila pivote. Ya la tenemos ahí. Entonces, en nuestra siguiente tabla vamos a convertir este menos 1 entero con 4 quintos en 1 y los demás elementos, el 4 quintos y el 4 enteros con 3 quintos en 0. Bien, para eso entonces voy a copiar toda mi tabla aquí abajo. En realidad lo que me interesa no es la tabla ni los valores, porque eso los voy a recalcular. Lo que me interesa son los sombreados, entonces elimino todos los valores y solamente dejo los sombreados.
Como este es el elemento que quiero hacer 1, entonces primero es el primero que voy a hacer, es la fila que primero voy a modificar. Entonces mi nueva fila 2 tiene que ser igual a la fila 2 de la tabla anterior sobre un elemento o sobre un número que al ser divididos menos un entero 4/5 sobre ese valor se haga 1. Obviamente sería entonces dividir toda la fila 2 de la tabla anterior sobre menos un entero con 4/5. Bien, entonces hacemos la operación. Es la fila 2 de la tabla anterior, recuerden, siempre trabajamos con la misma columna en la que estamos, sobre el menos un entero con 4/5, pero para no poner el valor y no tener errores de imprecisión, pongo la celda que contiene el dato y la fijo. Esto me va a ocasionar que toda la fila se divida sobre menos un entero con 4/5. Ok, la recorro. Entonces podemos ver cómo aquí primero dividí 0 sobre menos un entero con 4/5. En esta dividí menos un entero con 4/5, que es la D21, sobre la misma D21 y por eso me da 1. Acá dividí entonces la celda que tiene el menos 15 enteros con 3/5 sobre la celda que tiene el menos un entero con 4/5. Y así para todos los demás elementos de la fila. Bien, ya conseguimos hacer el 1. Ahora vamos a hacer este 4/5, 0. La operación sería multiplicar la fila pivote de la tabla actual por un número que al ser multiplicado por 1 y sumado con 4/5 de la tabla anterior me dé 0. Obviamente la nueva fila 1 va a ser igual a menos 4/5 por la fila 2 de la tabla actual más la fila 1 de la tabla anterior. Entonces hacemos la operación en Excel. Sería igual a menos la celda que tiene el 4/5 fija por la fila pivote de la tabla actual, siempre en la misma columna con la que estamos trabajando, en la columna 1, más la fila 1 de la tabla anterior, también de la columna 1, y recorremos la celda, la copiamos a toda la fila, y entonces ya tenemos el 0. Bien, vamos a convertir este 4 enteros con 3/5 en 0. La operación sería fila 3 de la tabla actual es igual a menos 4 enteros con 3/5 por la fila 2 de la tabla actual, que es la fila pivote, más la fila 3 de la tabla anterior. Y aquí pues me faltó un sobre, ¿no? Bien, entonces hacemos la operación. Es igual a menos la celda que tiene el 4 enteros con 3/5, la multiplicamos por menos para cambiarle el signo, fija, por la fila pivote de la tabla actual más la fila 3 de la tabla anterior y recorremos la celda, ¿no? Entonces ya conseguimos convertir lo que queríamos, ¿no? Tener el elemento pivote en 1 y los demás elementos de la columna en ceros. Bien, ahora voy a borrar nuevamente los sombreados porque ya no me sirven. Esto pues es un procedimiento que a mí me sirve y se los comparto. Si ustedes no quieren poner los sombreados, no pasa nada, ¿no? Ok, voy a sombrear entonces ahora el siguiente elemento pivote. El elemento pivote, el que quiero convertir en 1, este es el menos 27 enteros con 2/3. Este es el elemento pivote. Por lo tanto, esta sería la columna pivote. Y la fila 3 es la fila pivote. Bien. Ahora voy a copiar la tabla. Aunque repito, lo que me interesan son los sombreados.
y eliminamos los valores. Bien, tenemos que convertir este menos 27 enteros con 2/3 en 1. Entonces la operación sería la nueva fila 3 es igual a la fila 3 de la tabla anterior sobre menos 27 enteros con 2/3 y lo hacemos igual a la fila 3 de la tabla anterior sobre menos 27 enteros con 2/3 o la celda que contiene ese valor fija y recorremos la celda o la copiamos a todos los elementos de la fila. Ya convertimos el menos 27 enteros con 2/3 en 1. Ahora hay que convertir este menos 5 enteros con 1/3 en 0. La operación que vamos a hacer es la fila 1 es igual a, tendría que ser un número que al multiplicarlo por 1 y sumárselo a 5 enteros con 1/3 se convierte en 0. Entonces tendría que ser 5 enteros con 1/3 positivo. Y eso lo multiplicamos por la fila pivote de la tabla actual, que es la fila 3, y más la fila 1 de la tabla anterior. ¿Okay? Igual, hacemos la operación, menos la celda que tiene el menos 5 enteros con 1/3 para convertirlo en más, porque menos por menos me da más. Entonces aquí tengo menos, menos 1 por menos 5 enteros con 1/3 me da más. Y me daría el 5 enteros con 1/3 positivo. La fijo por la fila 3 de la tabla actual, que es la fila pivote de la tabla actual, más la fila 1 de la tabla anterior. Le doy enter y recorremos la celda. Y ya convertimos el menos 5 enteros con 1/3 en 0. Hacemos lo mismo con la última fila con la que vamos a trabajar, que sería la fila 2 de la tabla actual, va a ser igual a menos 8 enteros, que es la celda que quiero convertir en 0, con 2/3, multiplicado por la fila pivote de la tabla actual, que es la fila 3, más la fila 2 de la tabla anterior. Le doy enter. Ahora sí, vamos a poner la operación es menos, la celda que tiene el 8 enteros con 2/3 para convertir el signo, cambiarle el signo, por la fila pivote de la tabla actual, más la fila 2 de la tabla anterior, y recorremos la celda y entonces ya logramos lo que queríamos, ¿verdad? Tenemos ahora donde teníamos la matriz original, tenemos la matriz identidad. En donde ya conseguimos que la diagonal principal sean unos y los demás elementos son ceros. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra matriz inversa. Esta es la matriz inversa. Vamos a corroborar que esto es cierto. ¿Cómo lo hacemos? Pues regresando a nuestro primer valor, perdón, nuestra primera diapositiva, nuestra primera pantalla, tenemos que multiplicar la matriz original por la matriz inversa y eso nos tiene que dar la matriz identidad. Entonces vamos a hacerlo. Voy a copiar la matriz original a otra hoja. Lo puedo hacer en la misma hoja, pero para que me quede más limpio, lo voy a hacer en otra hoja. Voy a pegar como valores. ¿Ok? Bueno, lo voy a hacer más grande. No, no lo voy a hacer más grande. Voy a hacer las letras más grandes. Selecciono toda la hoja para hacerlas más grandes en toda la hoja. Ok, todavía quedan más grandes. Creo que ahí están bien. Tal vez un poco más chicas. Bien, ahí están. Entonces ahora voy a copiar mi matriz inversa, que es esta.
Ok. Copié las fórmulas y solamente quiero copiar valores. Pues ahora voy a hacer un pegado especial para copiar solamente los valores. Bien, le voy a dar el formato, porque ahí como tengo precisión de enteros, por eso me da ceros. Entonces le voy a dar precisión, le voy a dar un formato de fracción con precisión de 2 dígitos. Y ahí tenemos los valores. Bien, bueno, entonces vamos a hacer la operación. El primer elemento de mi matriz identidad o resultante tendría que ser 1. Bien, vamos a hacer la operación. Tengo que multiplicar la primera fila por la primera columna para encontrar este elemento. Es una multiplicación de matrices, como ya la saben hacer ustedes. Entonces sería igual a la celda que tiene 5 por este primer elemento más el segundo por la de abajo más el tercero por la de abajo. Y en efecto me da 1. Entonces vamos a hacer la segunda. El segundo elemento de la matriz identidad tendría que ser ahora la misma fila, 5, pero ahora la segunda columna de la matriz inversa más siguiente elemento por este más este por el tercero. Y nos da 0. Ya vamos con el siguiente. Es igual a 5 por menos 16/83 más 4 por el segundo elemento de la columna más el tercer elemento de la fila por el tercero de la columna y nos da 0. Ok, vamos con la segunda fila. Hacemos la misma operación, bueno, cambiando la fila de la primera matriz. Ok, tenemos el 0, este nos tiene que dar 1. Hacemos la operación. Ahora estamos trabajando ya con la segunda columna de la matriz inversa y la segunda columna de la matriz original. Perdón, segunda fila. En efecto nos da 1. Hacemos la última de la segunda fila. Tenemos el 0 y vamos por la última, ¿no? Es la misma operación que ustedes ya han hecho para la actividad anterior. Siguiente elemento. Estamos con la segunda columna, tercera fila. Cero y el último nos tendría que dar 1. Ok, entonces ya comprobamos, ¿no?, que si tenemos nuestra matriz original, que era la matriz A, y la multiplicamos por su inversa, la inversa de A o A a la menos 1, nos da la matriz identidad. Bien, pues con esto termino el ejemplo. Espero que este video les sea de ayuda para resolver la actividad que tienen que entregar el domingo, y quedo atento a cualquier comentario. Muy bien, muchachos, estimados alumnos.
Esta fue el video para explicar cómo se resuelve o cómo se calcula una matriz inversa por el método de Gauss-Jordan, preparado por un servidor, Pedro Díaz Romo. Es todo por esta sesión. Hasta luego.